Y es precisamente el quinto evangelio, la vida secreta de Jesús. Vamos contigo, Vic. Gracias, Carlita. Y antes de empezar rápidamente, Eduardo Gómez, un saludo a Querétaro, imagínense. Allá él nos estaba hablando de que hablemos del tema de Nibiru, del planeta. Ya lo dijimos, estate al pendiente, próximamente tomo el tema. Nos habló también rápido Silvia Cerón. Información al 55642081, mi querida Silvia, y Estela González, también San Luis Potosí. Bueno, ¿de qué tenemos que hablar ahora? Supuestamente se están haciendo descubrimientos y se sabe que Jesús vivió y murió en Cachemira, que se encuentra en la zona de Pakistán. Hubo un libro, ¿verdad?, en el año 78, si no mal recuerdo, de Editorial Martínez Roca, en donde se hablaba que era un sacerdote que escribió y fue, digamos, anatemizado, es decir, limitado y vilipendiado porque no la iglesia estaba preparada para conocer ese conocimiento. Supuestamente también eso se hablaba de que como él, en un momento dado, en sus años perdidos, entre los 12 y 30, que también no se habla de eso, él fue a la India, ¿te acuerdas que fue al Tíbet, fue a Cachemira, la parte de Pakistán? Y en este libro que les recomiendo del editorial Tomo S.A.S.B., que estoy leyendo, que es un tomo de 400 páginas, en una parte de él se habla de que como él se le llamaba Isa, Josué ben Josué, Yahshua, Joshua o Jesús. De hecho tiene varios nombres, pero él decían que era el ungido. Y esa gente sabía una cosa misteriosa, que las costumbres judías y las costumbres de Cachemira allá en Pakistán eran idénticas. Se enterraban a las personas, se acostumbraba a lo mismo. El tema de, por ejemplo, de vivienda, de habitación, de la filosofía de ambos lugares, que son tan disímiles y tan distantes, eran casi idénticos. Alguien vivió y llegó a una edad muy grande. Ahora, el Evangelio se habla mucho de que como a través de él, enseñanzas secretas, y se hablaba de magia también, en donde los judíos eran también muy taciturnos y no les gustaba hablar de esos temas. El tema es que el quinto evangelio es que de los 4 evangelios conocidos de Marcos, Mateos, Lucas y Juan, este habla de cómo fue eliminado los apócrifos, que era el de María Magdalena, el de Felipe, el de Tomás, en donde se hablaba de que él también, en vez de también Dios, fue un humano que llevó a un estado excelso a la divinidad. Se hablaba que vivió, murió y vivió con María Magdalena. Hubo una hija que se llamaba Sara, que por cierto, en el Código Da Vinci hace 8 años, yo en el Código Bíblico escribí que lo que se habla en ese libro es real y que supuestamente la iglesia eleva o diviniza a ciertas relaciones en las cuales parte de esas eran humanas y divinas. El motivo del tema es para que ustedes sepan que hemos tenido varios salvadores y que él tuvo otras vidas paralelas. Fue Juno, Numo, Anfión, Abel, Antulio, Krishna, Buda. Incluso se habla también de Moisés y otras reencarnaciones paralelas que misteriosamente las vidas y biografías son mismas. Ahora bien, también se habla de que como él, un hombre y un ser divino, se habla que también las personas que vivieron en la divinidad antigua se refería a que tenían un vínculo de unión con la espiritualidad. Por eso el tema de Nibiru, que se hablaba de que ciertos seres espirituales han llegado a imantar a la mente humana y que se hablaba de que el ovni de Belén también no fue eso, sino que fue una luz y que parte de ello no era una estrella, sino era un objeto extraño. Por lo cual entonces este quinto evangelio está cambiando todo. Y hace 8 años también se escribió el evangelio prohibido de Tomás, se hablaba también el de Judas Iscariote, de María Magdalena, que fueron ridiculizados y partes quedaron nada más en el concilio de Nicea. Se hablaba mucho que en el siglo IV y III eran evangelios prohibidos, por eso se les llama evangelios apócrifos, porque eran falsos y que no eran reconocidos por los 4 normales. Mañana les tengo que decir acerca de esto y cómo la divinidad está en nosotros y cómo podemos conectarnos con esos seres espirituales que moran dentro de nosotros. Calita. Gracias, Vic.